Ella alimentaba a un anciano solitario todos los días hasta que el jefe de la mafia entró con 4 hombres y lo llamó padre, revelando un secreto que nadie en el restaurante estaba preparado para escuchar. Espera, antes de empezar, dinos tu ciudad a continuación. Luego, siéntate, disfruta de la historia y recuerda suscribirte para leer más historias fantásticas. El momento en que don Vittorio Castellano entró en Bellanote, el mejor restaurante italiano de Chicago. Las conversaciones se acallaron como en un teatro antes de que se levante el telón. 4 hombres lo flanqueaban, todos vestidos con trajes negros idénticos, con sutiles protuberancias bajo las chaquetas. A sus 33 años, Vittorio inspiraba un respeto que hombres con el doble de su edad luchaban por conseguir. Su traje Brioni a medida y su reloj Patek Philippe anunciaban silenciosamente una riqueza que superaba el salario anual de la mayoría de la gente. No había planeado venir aquí esta noche. Los negocios en el club social de la familia se habían alargado. Había que resolver disputas sobre el territorio en la zona oeste, y la palabra de Vittorio era definitiva. Pero un críptico mensaje de texto de su consigliere Marco lo había cambiado todo. Han visto a tu padre. Habían pasado 7 años desde que Antonio Castellaniano, antiguo jefe de la familia mafiosa Castellano, desapareciera sin explicación alguna. La mayoría asumía que había muerto, ya fuera a manos de sus rivales o por decisión de su propia familia. Ninguna de las dos suposiciones era correcta, pero Victoriao nunca se molestó en corregir los rumores. En su mundo, la desinformación solía ser más valiosa que la verdad. El metrade casi tropieza al correr a recibirlo. Don Castellano, qué honor, su sala privada habitual. Vittorio lo ignoró y sus ojos oscuros recorrieron el restaurante hasta fijarse en una mesa en la esquina. Allí estaba sentado un anciano cuya imponente figura se había visto mermada por la edad, con el pelo blanco cuidadosamente peinado hacia atrás. Lo que llamó la atención de Victoriao no fue la inesperada aparición de su padre después de tantos años. Fue la joven sentada frente a él, cortando cuidadosamente su ve en trozos del tamaño de un bocado. ¿Quién es ella?, preguntó Vittorio, sin apartar la mirada de la escena. Su segundo al mando, Salvatore, siguió su mirada. Solo es una camarera, jefe. Se llama Emma Pierce. Lleva trabajando aquí unos 6 meses. No tenemos constancia de que tenga conexiones con el mundo del crimen. Vittorio observó cómo la mujer sonreía con sinceridad a su padre, cómo esperaba pacientemente mientras el anciano luchaba por levantar el tenedor. No había miedo en su interacción, ni cortesía forzada, solo auténtica amabilidad. En el mundo de Victoriao, algo así era más raro que los diamantes. El anciano lleva 2 meses viniendo 3 veces por semana, continuó Salvatore. Siempre pide que le atienda a ella. Ella pasa sus descansos sentada con él, dándole de comer cuando le tiemblan demasiado las manos. Algo frío se retorció en el pecho de Vittorio. Su padre, el hombre que había ordenado eliminar permanentemente a innumerables rivales, que había construido el imperio castellaniano a base de sangre y miedo, ahora dependía de la amabilidad de una camarera que no sabía nada de su verdadera identidad. Vittorio avanzó, con sus hombres formando un círculo protector a su alrededor. Al acercarse a la mesa, captó fragmentos de su conversación. «Me recuerdas a mi hija», decíale el anciano, con su voz, que en otro tiempo había sido imponente, ahora ronca por la edad. Tenía los mismos ojos bondadosos. La mujer, Emma, sonrió mientras le limpiaba un poco de salsa de la barbilla. «Seguro que era muy guapa», bromeó, lo que provocó una risa entrecortada de Antonio. Lo habría sido. El cáncer se la llevó cuando solo tenía 12 años. El rostro de Emma se suavizó con sincera compasión. «Lo siento mucho, Antonio». Victoria se detuvo a unos metros de la mesa, y fue entonces cuando su padre levantó la vista. A pesar de los años, los ojos de Antonio Castellaniano aún conservaban la aguda inteligencia que lo había convertido en una leyenda. Esos ojos se abrieron en señal de reconocimiento, y luego se entrecerraron con algo que Victoriao no pudo identificar. El restaurante se había quedado en silencio. Todos los clientes percibían la dramática tensión que se estaba desarrollando. Emma levantó la vista,
confundida por el repentino cambio de ambiente, y sus ojos se encontraron con los de Victoriao. Era más joven de lo que él había pensado inicialmente, tal vez 25 años, con ojos claros que no lo reconocían. Su cabello castaño miel estaba recogido en una sencilla coleta y llevaba muy poco maquillaje. «Hola, padre», dijo, y su profunda voz resonó en el silencioso restaurante. Emma abrió mucho los ojos, mirando alternativamente al anciano y a la imponente figura que tenía delante. Las manos de Antonio temblaban ahora con más violencia, pero consiguió asentir. «Vittorio», reconoció. «Me preguntaba cuándo me encontrarías». Vittorio se deslizó en el asiento junto al anciano, mientras sus hombres se colocaban estratégicamente alrededor de la mesa. Emma se levantó, con la clara intención de darles privacidad, pero Vittorio extendió la mano y le agarró la muñeca, no con rudeza, pero con la autoridad suficiente para inmovilizarla. «Quédate», le ordenó, y luego suavizó el tono. «Por favor». Emma se dejó caer lentamente en su asiento, sin apartar los ojos de él. Victoria estaba acostumbrado a que la gente apartara la mirada en su presencia, por respeto o por miedo. Su mirada directa era a la vez refrescante e inquietante. «Has estado cuidando de mi padre», afirmó Victoriao, estudiando su reacción. «Antonio es un cliente habitual que necesita ayuda», respondió ella con cautela. «No sabía que era tu padre». «¿Y si lo hubieras sabido?», la desafió Vittorio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Emma levantó la barbilla. «Yo habría hecho exactamente lo mismo». Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Vittorio. O bien esta mujer no tenía ni idea de quiénes eran los castellanos, algo improbable en Chicago, o bien poseía un valor que rayaba en la temeridad. «Emma me trae cannoli», intervino Antonio, con voz más firme. «Los de pistacho, como los que hacía tu madre». La expresión de Victoria no cambió, pero algo dentro de él se transformó. Su padre recordaba los cannoli de su madre. Un detalle tan mundano, tan humano, que parecía fuera de lugar viniendo de un hombre que había ordenado enterrar a sus enemigos bajo los cimientos de los rascacielos de Chicago. «Ya veo», respondió Victoriao, volviéndose hacia Emma. «¿Y de qué más han hablado usted y mi padre durante sus comidas juntos?» «Del tiempo», respondió Emma sin dudar. «De su artritis, de mis estudios de enfermería, de cómo los Bears seguro que decepcionarán esta temporada». Su mirada era firme. «Solo conversaciones, señor Castellano. Nada más». «Don», corrigió Salvador desde detrás del hombro de Vittorio. «Dirígete a él como don Castellano». Emma frunció el ceño. «Pido disculpas si le he ofendido», dijo, aunque su tono sugería que no le preocupaba especialmente. No sabía que se requerían formalidades para hablar de equipos de fútbol. Para sorpresa de todos, Víctor se echó a reír. Una risa genuina que sorprendió incluso a sus propios hombres. «¿Estás estudiando enfermería?», preguntó Víctor, haciendo un gesto con la mano para que Salvatore no volviera a intervenir. «Último año», confirmó Emma. «Trabajo aquí por las noches para pagarlo». La mano de Antonio se extendió sobre la mesa y cubrió la de Emma. «Será una enfermera excelente, tiene el temperamento adecuado, es compasiva, pero no blanda». Victoriao observó el contacto casual entre ellos, la familiaridad natural. Hacía 7 años que su padre había fallecido y allí estaba él, creando un vínculo con una camarera cualquiera, mientras que su propio hijo se había quedado solo para navegar por las traicioneras aguas del inframundo de Chicago. «Mi padre parece haberle tomado mucho cariño», señaló Vittorio, con voz neutra, aunque su mente se aceleraba con cálculos. Emma retiró la mano de la de Antonio, sintiendo la tensión subyacente. «Es un hombre amable al que le gusta la compañía. Eso es todo». Victoria levantó ligeramente una ceja. «Amable no es el adjetivo que la mayoría elegiría para describir a Antonio Castellaniano». «Quizás no lo conocen como yo», respondió Emma. Inmediatamente después apretó los labios, como si se arrepintiera de lo que había insinuado. «Quizás», asintió Vittorio con voz peligrosamente suave. Se volvió hacia su padre. «7 años sin saber nada de ti y ahora te encuentro siendo alimentado con cuchara por una estudiante de enfermería».
La mirada de Antonio era inquebrantable. Hay cosas que no entiendes, Victoriao. Ilústreme. Aquí no. Los ojos de Antonio se posaron significativamente en Emma. Victorio asintió, tomando una decisión. Se volvió hacia Salvatore. Despeja el restaurante. En cuestión de minutos, el maître estaba despidiendo a los comensales con una disculpa y ofreciéndoles una comida gratis para otra noche. Tú también puedes irte, le dijo Victorio a Emma, con un tono más suave que antes. Ella miró a Antonio, con evidente preocupación en su expresión. ¿Estarás bien? El anciano asintió. Es un asunto familiar, cara. No hay nada de qué preocuparse. Emma se quedó dudando. ¿A la hora habitual del jueves? Le preguntó a Antonio. Antes de que el anciano pudiera responder, Victoria intervino. A partir de ahora traeré a mi padre personalmente. Sus ojos se clavaron en los de ella. Pero quizá tú puedas seguir acompañándonos. Parece que disfruta de tu compañía. Emma lo estudió detenidamente, tratando de leer más allá de sus palabras. De todos modos, los jueves trabajo, dijo finalmente con un pequeño encogimiento de hombros. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la voz de Vittorio la detuvo. Emma. Ella se volvió, esperando. ¿Cuánto sabes sobre mi familia? Le preguntó directamente. Ella dudó, y Vittorio pudo ver el debate interno que se desarrollaba en su expresivo rostro. Sé lo suficiente como para entender por qué el restaurante se vació tan rápido, respondió finalmente. Sé que el nombre de tu familia tiene mucho peso en Chicago. Hizo una pausa. Y sé que Antonio nunca mencionó tener un hijo hasta hoy. La última afirmación fue como un golpe físico, aunque la expresión de Vittorio permaneció impasible. Ahora ya me conoces, respondió con suavidad. Espero con interés nuestra próxima conversación. Emma asintió una vez antes de alejarse, con la espalda recta y sin prisas, a pesar de la tensión palpable que la rodeaba. Cuando desapareció por las puertas de la cocina, Vittorio se volvió hacia su padre, dejando de lado toda pretensión de cortesía. 7 años, repitió con voz grave. La familia Donati casi destruyó todo lo que tú construiste. Los romanos intentaron arrebatarnos nuestro territorio poco a poco. ¿Y dónde estabas tú? Los ojos saltones de Antonio reflejaban una sombra de su antiguo poder. Están sucediendo cosas que van más allá de los asuntos familiares, hijo mío. Fuerzas que se mueven en nuestra contra y que requerían mi ausencia estratégica. ¿Ausencia estratégica? Repitió Victorio con amarga diversión. ¿Así es como llamamos ahora al abandono? La mano nudosa de Antonio se extendió con sorprendente rapidez, agarrando la muñeca de Victorio con inesperada fuerza. Cuida tu tono. Puede que sea viejo, pero sigo siendo tu padre. Durante un tenso momento, padre e hijo se miraron fijamente. Décadas de complicada historia se extendían entre ellos. ¿Por qué ella? Preguntó, señalando con la cabeza hacia la cocina, donde Emma había desaparecido. De entre toda la gente de Chicago, ¿por qué revelarte a una camarera? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Antonio. Me recordaba a tu madre. No en apariencia, sino en espíritu, intrépida, genuina. Soltó la muñeca de Victoriao. Y necesitaba a alguien sin conexiones con nuestro mundo. Alguien cuya bondad no fuera calculada. Fuera de las ventanas del restaurante, los relámpagos iluminaban el horizonte de Chicago, iluminando las nubes de tormenta que se acumulaban. La familia Donati ha estado haciendo preguntas sobre ti, dijo Vittorio en voz baja. Circulan rumores de que sigues vivo. Tu reaparición no pasará desapercibida. No por mucho tiempo. Cuento con ello, respondió Antonio, con una voz repentinamente más fuerte, más parecida a la del hombre que una vez controló el mundo subterráneo de Chicago con mano de hierro. Es hora de poner fin a esta farsa. ¿Qué farsa, padre? ¿Qué has estado planeando estos 7 años? Los ojos de Antonio se desviaron hacia las puertas de la cocina, por donde Emma había desaparecido. Ahora está en peligro, lo sabes, solo por asociación. Victoriao siguió la mirada de su padre. Algo protector se agitó en su interior. Haré que unos hombres vigilen su apartamento. No tus hombres habituales, advirtió Antonio. Alguien discreto. Los Donati tienen ojos en todas partes, y si descubren mi conexión con ella,
Victoriao asintió con severidad. Lo entiendo, hizo una señal a Salvator. Organiza el traslado de mi padre a la finca. Máxima seguridad. Mientras su segundo al mando se alejaba, Vittorio miró a su padre, estudiando el rostro del anciano, las profundas arrugas, los ojos nublados, las manos temblorosas que en otro tiempo habían firmado órdenes que cambiaron el panorama del mundo criminal de Chicago. La chica, dijo Antonio de repente, prométeme que la protegerás, Victoriao. Ella es inocente en todo esto. Vittorio buscó la mirada directa de Emma, su actitud inquebrantable ante su poder. Nadie es realmente inocente, padre, pero sí, garantizaré su seguridad. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Además, siento curiosidad por la mujer que se ganó la confianza de Antonio Castellano cuando su propio hijo no pudo hacerlo. 3 días después del encuentro en Vélez-Llanote, Emma recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Un coche te recogerá a las 7 p.m. el jueves. VC. Emma se quedó mirando el mensaje, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Cómo había conseguido su número? Por supuesto, Victoriao Castellaniano tendría formas de obtener esa información. La pregunta era por qué le enviaba un mensaje directamente a ella en lugar de hacerlo a través de uno de sus hombres. Debería negarse. Debería bloquear el número y pedir un cambio de turno en el restaurante. Debería fingir que aquella noche nunca había ocurrido. En lugar de eso, se encontró escribiendo: «Puedo conducir yo misma. Sé cómo llegar a mi lugar de trabajo». La respuesta llegó segundos después. Esto no es una petición. Los dedos de Emma se cernieron sobre el teléfono. La estudiante de enfermería que había en ella reconoció las señales de advertencia de una personalidad controladora. La mujer que había pasado semanas cuidando de Antonio vio algo diferente. Un hijo protector con su padre, con el que acababa de reunirse. Terminé clase a las 6 p.m. Necesito cambiarme antes de cenar. Las 7:30 me viene mejor, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer antes de que llegara el siguiente mensaje. 7:30. Estate lista. Emma dejó el teléfono, sin saber si acababa de establecer un límite saludable o si había cometido un terrible error. Probablemente ambas cosas. El jueves por la noche, estaba aplicándose el último toque de brillo de labios cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vio a un hombre con traje negro de pie en el pasillo, con una postura rígida y alerta. «Señorita Pierce», dijo cuando ella abrió la puerta. «Soy Carlo. Don Castiano me ha enviado para acompañarla». Fuera de su edificio, un Lincoln Continental negro, con cristales tintados, esperaba en la acera. Carlo abrió la puerta trasera y Emma se deslizó en el interior de cuero, medio esperando encontrar a Victoriao dentro. En cambio, estaba sola en el asiento trasero. «¿El señor Castellano se reunirá con nosotros en el restaurante?», preguntó mientras Carlos arrancaba el motor. «Don Castellaniano», corrigió Carlo automáticamente, «está ocupándose primero de asuntos de negocios. Se reunirá con usted y con el señor Down más tarde». Emma notó la formalidad con la que estos hombres se dirigían a su jefe. No era solo respeto, era reverencia teñida de miedo. El trayecto hasta Bella duró menos de 20 minutos. Carlo la condujo a través de una entrada privada hasta un comedor exclusivo que ella sabía que estaba reservado para los clientes más importantes del restaurante. Antonio Castellano ya estaba sentado a la mesa, con un aspecto más alerta del que ella le había visto antes. Llevaba el pelo blanco recién cortado y un traje claramente caro, a pesar de su estilo anticuado. Cuando vio a Emma, una sonrisa sincera iluminó su rostro. «Emma, cara», la saludó, intentando levantarse. «Por favor, no se levante», dijo ella, acercándose rápidamente a él e inclinándose para besarle en la mejilla. Un gesto que se había convertido en un hábito durante las semanas que llevaban comiendo juntos. «Estás preciosa», dijo Antonio, dando una palmadita a la silla que tenía a su lado. «Siéntate, siéntate», Emma obedeció, fijándose en los dos guardaespaldas discretamente situados junto a la puerta. «Tienes buen aspecto, Antonio. Mejor que el lunes». El anciano asintió. «Tener a mi hijo de vuelta en mi vida
Ha sido revitalizante. ¿Por qué no me habías hablado de él?, preguntó Emma directamente. La expresión de Antonio se volvió solemne. Hay complicaciones en mi familia que es mejor no mencionar, por tu seguridad más que por otra cosa. Mi seguridad, repitió Emma con escepticismo. Porque tu hijo es un hombre de negocios con muchos intereses, dijo una voz grave desde la puerta. Emma se volvió y vio a Vittorio entrando en la habitación, cuya imponente presencia alteró inmediatamente el ambiente. Llevaba otro traje impecable, este de color gris carbón, con una camisa negra abierta en el cuello, que dejaba ver una fina cadena de oro. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula bien afeitada, excepto por una sombra cuidadosamente mantenida. Señorita Pierce, saludó con un ligero movimiento de cabeza, sentándose frente a ella. Confío en que Carlo le haya hecho el viaje cómodo. Su coche es muy bonito, respondió ella con neutralidad. Aunque sigo manteniendo que podría haber conducido yo mismo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Victoria. Y privar a Carlo del placer de su compañía. Eso sería cruel. Un camarero apareció con una botella de vino y sirvió una copa a cada uno tras la aprobación de Vittorio. Llevas tiempo cuidando de mi padre. Vittorio comenzó una vez que el camarero se hubo marchado. Cuéntame cómo se llegó a ese acuerdo. Emma miró a Antonio, quien asintió con la cabeza para animarla. En realidad no fue un acuerdo. Antonio empezó a venir regularmente hace unos 2 meses. Le costaba leer el menú y cortar la comida. Yo le ayudaba. Se convirtió en una rutina. Los ojos oscuros de Vittorio la estudiaron. Y en ningún momento mencionó su apellido, sus conexiones. No, respondió Emma con sinceridad. Me contó historias sobre Italia, sobre su difunta esposa, sobre su infancia, nada sobre negocios o familia, excepto, titubeó. Excepto, la interrumpió Vittorio, mencionó que había perdido a una hija por culpa del cáncer. Eso es todo. Algo se reflejó en el rostro de Vittorio. Sorpresa, tal vez, o confusión. Miró a su padre. ¿Hablaste de Sofía? Antonio asintió con los ojos repentinamente húmedos. Emma me recuerda a ella, no en apariencia, sino en espíritu. Se produjo un silencio incómodo y Emma sintió que sin darse cuenta había entrado en terreno delicado. Incluso Victoria se sintió inquieta. Cambió de tema. ¿Cómo está hoy tu artritis, Antonio? Sujetas mejor el tenedor. La expresión del anciano se iluminó. Mucho mejor. Vittorio ha conseguido que un especialista de Suiza me examine. Emma levantó las cejas, impresionada a pesar de sí misma. Eso es muy minucioso. Mi padre se merece la mejor atención, afirmó Victoriao con sencillez. Y, sin embargo, hasta hace poco estaba solo, observó Emma antes de poder contenerse. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Los guardaespaldas que estaban junto a la puerta se movieron incómodos y Antonio abrió mucho los ojos, alarmado. Vittorio, sin embargo, se limitó a mirarla con mayor interés. Dices lo que piensas, señaló, haciendo girar el vino en su copa. La mayoría de la gente considera más saludable medir sus palabras en mi presencia. Yo no soy como la mayoría, respondió Emma, manteniendo el contacto visual. Y en mi profesión, hablar con franqueza puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Para su sorpresa, Victoriao se rió. Un sonido genuino que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi accesible. Cierto, no lo es, señorita Pierce. Cierto, no lo es. El camarero regresó para tomar nota. Antonio pidió su habitual ven, mientras que Vittorio pidió por él y por Emma sin consultarle. El risotto al rodepia es excepcional aquí, explicó, al ver su ceño fruncido, a menos que prefiera otra cosa. El desafío en su tono era inconfundible. Emma reconoció el juego de poder por lo que era. De hecho, lo prefiero, dijo con calma. Volviéndose hacia el camarero, sonrió. Tomaré los papardelle con setas silvestres, por favor. El camarero miró con incertidumbre entre ella y Victoriao, quien después de un momento asintió con la cabeza dando su permiso. Mientras el camarero se alejaba apresuradamente, los ojos de Victoriao permanecieron fijos en Emma, evaluándola.
Sigue sorprendiéndome, señorita Pierce. Emma, le corrigió. Si vamos a cenar juntos, más vale que me llames por mi nombre. Muy bien, Emma, aceptó él. Su nombre sonaba diferente en su boca, de alguna manera más significativo. Y tú puedes llamarme Victoriao. No don Castiano, preguntó ella con un toque de sarcasmo. Ese título está reservado para socios comerciales y subordinados, respondió él. Tú no eres ninguna de las dos cosas. ¿Entonces qué soy? Victoriao consideró su pregunta, tomando un sorbo deliberado de su vino antes de responder. En este momento eres una curiosidad, una mujer que mostró amabilidad hacia mi padre sin saber quién era ni qué podía ofrecer a cambio. Ese comportamiento es poco común en mi experiencia. Quizás te estás relacionando con las personas equivocadas, sugirió Emma. Antonio se rió entre dientes y se acercó para acariciarle la mano con afecto. Te lo dije, Victoriao, ella tiene fuego. A mitad de la comida, uno de los hombres de Vittorio se acercó y se inclinó para susurrarle algo al oído. El rostro de Vittorio se endureció al instante y todo rastro de calidez desapareció. Disculpadme, dijo levantándose. Tengo un asunto que atender. Por favor, seguid comiendo. Salió de la sala, seguido por sus hombres. En cuanto se quedaron solos, Emma se volvió hacia Antonio. ¿Qué hago aquí, Antonio?, preguntó en voz baja. ¿En serio? El anciano dejó el tenedor con mano temblorosa. Mi hijo es muy protector. Quería evaluar tu carácter por sí mismo. ¿Por qué? Solo soy una camarera que te ayudó a cortar la comida. Los ojos grandes de Antonio mostraban una claridad inesperada. En el mundo de mi familia, Emma, no hay coincidencias, ni actos de bondad aleatorios sin motivos ocultos. Vittorio necesitaba determinar si te habían puesto en mi camino deliberadamente. Puesto en tu Emma se interrumpió, comprendiendo de repente. Él cree que yo estaba ¿qué? Espiándote. ¿Para quién? Tenemos muchos enemigos, dijo Antonio simplemente. Algunos han esperado años para tener la oportunidad de atacar el corazón de nuestra familia. Emma dejó el tenedor, sin apetito. Esto es una locura. Soy una estudiante de enfermería que trabaja en un restaurante para pagar la matrícula. No tengo nada que ver con esto. Pero ahora sí, dijo Víctor al volver a entrar en la sala, con expresión severa, ya fuera por elección o por las circunstancias. Volvió a sentarse, con la mirada fija en Emma con nueva intensidad. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Salvatore Donati? El nombre no le decía nada. ¿Quién, Salvatore Donati?, repitió Victoriao. El jefe de la familia Donati, nuestros principales rivales en Chicago desde hace 3 generaciones. Nunca he oído ese nombre en mi vida, insistió Emma. Victoriao estudió su rostro con atención. Un hombre que encaja con la descripción de Donati cenó en este restaurante la semana pasada. Pidió específicamente tu sección y te dejó una generosa propina. Emma pensó un momento y luego negó con la cabeza. No recuerdo a nadie así. Un señor mayor, canoso, con gafas de diseño y acento italiano. Pidió el loco. Emma pareció reconocerlo. Eso fue el martes. Mesa 7. Dijo que venía de visita desde Roma. Preguntó por los lugares emblemáticos de Chicago. Ella frunció el ceño. ¿Cómo sabes qué mesas atiendo? Victoriao ignoró su pregunta. ¿Qué le dijiste sobre los lugares emblemáticos? Los sitios turísticos habituales, Millennium Park, el Art Institute, Navy Pier. ¿Y sobre mi padre? ¿Le mencionaste al anciano al que has estado cuidando? Emma se indignó. Por supuesto que no. No hablo de otros clientes. Apartó el plato. ¿Por eso estoy aquí? ¿Crees que estoy involucrada de alguna manera con tus rivales comerciales? Eras una variable desconocida, afirmó Victoriao con frialdad. En mi posición, las variables desconocidas deben ser evaluadas. Soy una persona, no una variable, espetó Emma, levantándose de la silla. Y no me gusta que me manipulen ni me interroguen durante la cena. Antonio le tomó la mano. Emma, por favor, mi hijo solo está siendo cauteloso. Ella miró al padre y al hijo, uno frágil en su súplica, el otro poderoso en su cálculo. Debo irme, siéntate, ordenó Victoriao, con voz baja, pero con una autoridad innegable. Emma permaneció de pie,
con la barbilla levantada desafiante. No soy una de tus empleadas, Victoriao. Tú no me das órdenes. Durante un tenso momento, el aire entre ellos crepitó con un desafío tácito. Los guardaespaldas junto a la puerta se movieron nerviosos, claramente poco acostumbrados a que alguien desafiara a su jefe. Entonces, para sorpresa de todos, Vittorio inclinó ligeramente la cabeza. Tienes razón, reconoció. Siéntate, por favor. Te debo una explicación. Esta concesión inesperada pilló a Emma desprevenida. Lentamente, volvió a sentarse en su silla. Que Salvatore Donati cenara en tu sección no fue una coincidencia, continuó Victoriao, con un tono más mesurado. El día anterior, mis fuentes me informaron de que habían localizado a mi padre. Los Donati lo estaban vigilando, y por extensión, a ti. El corazón de Emma se aceleró. ¿Por qué les importaría yo? Porque estás relacionada con él. Victoria asintió con la cabeza hacia su padre. Y en nuestro mundo, las conexiones son una ventaja. Un escalofrío recorrió la espalda de Emma al comprender las implicaciones. ¿Estás diciendo que estoy en peligro porque ayudé a un anciano a cortarse las venas? Antonio se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya, curtida por el tiempo. Lo siento, cara. Nunca fue mi intención. Los ojos oscuros de Victoria se clavaron en los de ella. La familia Donati lleva años buscando a mi padre. Ahora lo han encontrado y te han identificado como alguien importante para él. ¿Y ahora qué?, preguntó Emma, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Qué se supone que debo hacer? Vittorio se inclinó hacia adelante, con una expresión intensa. Por el momento, sigue como siempre, con una excepción. Mis hombres vigilarán tu apartamento, tu escuela, tus raíces entre ellos. Los notarás si miras, pero serán discretos. 3 días después de la cena en Bellenot, Emma se encontró caminando hacia su turno clínico matutino en el Chicago Memorial Hospital, con la clara sensación de estar siendo observada. No era la vaga paranoia que podría afectar a cualquiera después de enterarse de que se había convertido en el blanco de una lucha de poder entre mafias, sino la conciencia concreta de que unos ojos seguían sus movimientos. Victoriao había cumplido su palabra. Sus hombres eran discretos, pero omnipresentes. A veces los veía. El mismo sedán negro aparcado frente a su edificio de apartamentos. El hombre de hombros anchos que leía el periódico en la cafetería del hospital. La figura anónima que siempre estaba 3 personas detrás de ella en la cola de su cafetería habitual. Curiosamente, su presencia se había vuelto casi reconfortante. Si la familia Donati realmente quería hacerle daño, al menos no se enfrentaba sola a la amenaza. Su teléfono sonó con un mensaje de texto del número de VC que ya le resultaba familiar. Cena esta noche, 8 p.m. El coche te recogerá. Emma había aprendido que los mensajes de Victoriao eran siempre breves, siempre directos y siempre formulados como afirmaciones en lugar de preguntas. Aún así, en los días transcurridos desde su enfrentamiento, ella había mantenido sus pequeñas rebeliones contra sus tendencias autoritarias. La rotación clínica termina a las 7. Necesito ducharme y cambiarme. A las 8:30 está mejor, respondió ella. La respuesta llegó segundos después. 8:15. No llegues tarde. Emma sonrió a pesar suyo. Esto se había convertido en su rutina. Su exigencia, su contraoferta, su compromiso que seguía afirmando su control. Un baile de negociaciones que debería haberla irritado, pero que en cambio creaba una extraña intimidad entre ellos. Guardó el teléfono al entrar en el hospital y saludó con la cabeza al guardia de seguridad, que se había convertido en otra cara familiar en su rotación. A mitad de camino hacia los ascensores, vio al Dr. Harrison, el neurólogo al que había consultado, hipotéticamente, por supuesto, sobre los síntomas que coincidían con la enfermedad de Antonio. Señorita Pierce, la saludó. ¿Ha considerado mi recomendación para el amigo de su familia? Emma asintió. Lo he hablado con su hijo. Están consultando a especialistas. El Dr. Harrison arqueó una ceja. Bien, con una intervención temprana, la progresión puede ralentizarse significativamente. Dudó. Usted mencionó que su familia tiene recursos.
Ciertos tratamientos experimentales en Suiza se han mostrado prometedores, aunque aún no están aprobados aquí. Se lo transmitiré, dijo Emma, tomando nota mentalmente de investigar estos tratamientos antes de su cena con Victoriao. El día transcurrió en una confusión de evaluaciones de pacientes, administración de medicamentos y elaboración de gráficos. A las 7:45, recién duchada y vestida con un sencillo vestido azul cruzado, Emma estaba esperando en su apartamento cuando su teléfono volvió a sonar. Con el coche fuera, cogió su bolso y una chaqueta ligera y cerró la puerta de su apartamento tras de sí. El mismo Lincoln negro esperaba en la acera, pero esta vez, cuando se abrió la puerta trasera, el propio Vittorio estaba sentado dentro. ¡Qué sorpresa!, dijo Emma, deslizándose en el asiento de cuero junto a él. Esperaba a Carlo. Victoria llevaba otro traje impecable. Este era azul marino con un sutil estampado. Su colonia, una compleja mezcla de especias y madera, llenaba el reducido espacio entre ellos. Tenía asuntos que atender cerca, explicó. Me pareció más eficiente recogerte yo mismo. Emma dudaba que la eficiencia fuera su única motivación, pero no insistió en el tema. ¿Cómo está Antonio hoy? Ha preguntado por ti, respondió Vittorio, con sus ojos oscuros estudiándola con esa misma intensidad que ella empezaba a reconocer como su estado habitual. Sus temblores eran peores esa mañana. ¿Has hablado con el doctor Harrison sobre los tratamientos suizos?, preguntó Vittorio, levantando ligeramente una ceja. ¿Has estado haciendo averiguaciones? Ese es nuestro acuerdo, le recordó Emma. Yo ayudo con el cuidado de Antonio. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En efecto, así es. Sí, he hablado con Harrison y con otros 3 especialistas. El protocolo de tratamiento comienza la semana que viene. Emma asintió, satisfecha, pero sin saber muy bien qué más decir. Estar a solas con Victoriao en el estrecho espacio del coche creaba una tensión que no había previsto. Para su alivio, él rompió el silencio. Háblame de ti, Emma Pierce. Ella lo miró, sorprendida por la pregunta personal. ¿Qué quieres saber? Todo, respondió él simplemente. Pero empezaremos por lo básico. Tu entorno familiar. ¿Cómo llegaste a estudiar enfermería en Chicago? Emma dudó. En los últimos días había aprendido mucho sobre la familia Castellano, no directamente de Victoriao o Antonio, sino gracias a una minuciosa investigación en Internet. Los Castellano habían controlado gran parte de las actividades ilícitas de la ciudad durante décadas. Su influencia se extendía a negocios legítimos, la política y las fuerzas del orden. Vittorio había tomado el control hacía 7 años, cuando su padre desapareció, consolidando su poder de forma despiadada, según los archivos de los periódicos. Mis padres murieron cuando yo tenía 19 años. Comenzó, decidiendo que era mejor decir una verdad selectiva que mentiras que él podría refutar fácilmente. Un accidente de coche en Michigan, donde crecí. Ya estaba en mi primer año en la Universidad de Chicago. Me quedé, trabajé en varios empleos para pagar la matrícula y me cambié a enfermería cuando me di cuenta de que ofrecía mejores perspectivas de empleo. Victoria escuchó con atención, sin revelar nada en su expresión. ¿Hermanos? Ninguno. Tengo una tía en Seattle con la que hablo en vacaciones, pero no somos cercanos. Entonces, ¿estás sola?, observó él. La franca evaluación le dolió, aunque era acertada. Tengo amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, pero nadie que quemaría el mundo si desaparecieras, aclaró Victoriao. Nadie cuya ausencia te dejaría vacío por dentro. La imagen específica tomó a Emma por sorpresa. Es una forma muy vívida de describir la pérdida. La mirada de Victoriao se dirigió a la ventana. Su perfil se recortaba contra las luces de la ciudad que pasaban. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Mi hermana Sofía la siguió un año después, de cáncer, como te contó mi padre. Emma permaneció en silencio, intuyendo que no debía interrumpir esa inusual revelación personal. Lo vi suceder, continuó, ahora con voz más baja. Vi como mi padre, el hombre más poderoso de Chicago, caía de rodillas ante un enemigo al que no podía amenazar, sobornar ni eliminar.
Apretó la mandíbula y hace 7 años también desapareció físicamente. Lo siento, dijo Emma en voz baja, por todo. Victoriao se volvió hacia ella con una expresión una vez más indescifrable. Tu compasión es innecesaria. Solo estoy estableciendo el contexto. Emma reconoció el retroceso detrás de sus muros y cambió de tema. ¿A dónde vamos esta noche? Ve, anote otra vez. No, respondió Victoriao. Mi padre quería cenar en casa. Cada vez le resulta más agotador salir a cenar a un restaurante. El coche giró hacia Lakeshore Drive en dirección norte, hacia los barrios residenciales de lujo donde Emma siempre había sabido, intelectualmente, que debían vivir los castellanos, aunque nunca había imaginado visitar su casa. Casa significaba la finca familiar. Victoriao confirmó que era más segura y que las instalaciones médicas estaban mejor equipadas para sus necesidades. El coche se desvió de la carretera principal y tomó un camino privado bordeado de robles centenarios. Se veían cámaras de seguridad a intervalos regulares y Emma vislumbró a hombres patrullando el perímetro con la inconfundible vigilancia de guardias entrenados. Cuando la casa apareció a la vista, no pudo reprimir un pequeño grito ahogado. Casa era insuficiente, mansión apenas lo describía. La finca de los Castellano era una extensa villa de estilo italiano que parecía haber sido transportada directamente desde la campiña toscana, con su cálido exterior de piedra, su techo de tejas rojas y sus jardines perfectamente cuidados. Pertenece a la familia desde hace 3 generaciones, explicó Victoriao cuando el coche se detuvo ante la entrada principal. Mi abuelo la construyó para recordar su hogar. Un miembro del personal uniformado abrió la puerta de Emma. Victoriao salió por el lado opuesto, abrochándose la chaqueta del traje con un movimiento experto. Bienvenida a Villa Castellaniano, dijo, ofreciéndole el brazo con una formalidad inesperada. Emma dudó antes de colocar su mano ligeramente sobre su antebrazo, muy consciente de los sólidos músculos que se escondían bajo la costosa tela. Juntos subieron los amplios escalones de piedra hasta las enormes puertas de madera que se abrieron automáticamente al acercarse. El interior era aún más impresionante que el exterior. Techos altos, suelos de mármol, obras de arte de valor incalculable y muebles antiguos que Emma estaba segura de que pertenecían a museos y no a casas particulares. Sin embargo, a pesar de su grandeza, había una calidez en el espacio que la sorprendió. Emma, llamó Antonio desde una habitación contigua. ¿Por fin ha llegado mi enfermera favorita? Lo encontraron sentado en lo que parecía ser una biblioteca, rodeado de libros encuadernados en cuero e iluminado por un crepitante fuego, a pesar de la suave noche. Parecía más frágil de lo que Emma recordaba, con la tez más pálida, pero sus ojos se iluminaron al verla. Tienes buen aspecto, Antonio, dijo ella, acercándose para darle un beso en la mejilla. Mentirosa, respondió él con afecto, pero con amabilidad. Siéntate, siéntate. Cuéntame cómo van tus estudios. Durante la siguiente hora, la conversación fluyó con facilidad entre los tres. Antonio estaba claramente encantado de tener a Emma en su casa, señalando con orgullo las reliquias familiares y contando historias de su infancia en Italia. Vittorio dijo poco, pero observó atentamente su interacción. Cuando anunciaron la cena, un miembro del personal ayudó a Antonio a ponerse de pie, y Emma notó lo mucho que se apoyaba en su bastón. ¿Me permites?, preguntó, ofreciéndole su brazo como apoyo adicional. Antonio sonrió agradecido y transfirió parte de su peso a ella mientras se dirigían lentamente al comedor. Detrás de ellos, Emma sintió la mirada de Victoria en su espalda, evaluando cómo cuidaba a su padre. Durante la cena, Emma siguió observando pequeños cambios en el estado de Antonio. La mayor dificultad que tenía para sostener los cubiertos, la ligera dificultad para pronunciar ciertas palabras cuando se cansaba, el temblor de su mano izquierda que intentaba ocultar debajo de la mesa. Debería tomar levodopa, dijo durante una pausa en la conversación, combinada con carbidopa para controlar los efectos secundarios. Ambos hombres la miraron con sorpresa, aunque por diferentes razones. ¿Me has diagnosticado, pequeña?, preguntó Antonio con una sonrisa burlona. He observado síntomas compatibles con el Parkinson.
respondió Emma con cautela. Tus médicos lo confirmarán, estoy segura. Victoria entrecerró ligeramente los ojos. Ya lo han hecho. La receta empieza mañana. Bien, dijo Emma, mirándole directamente a los ojos. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor será el pronóstico a largo plazo. Antonio se inclinó sobre la mesa para darle una palmadita en la mano. ¿Ves, Victoriao? Te dije que era especial, inteligente y amable. Después de la cena, Antonio sugirió que se trasladaran a la terraza para tomar el postre. Mientras el anciano avanzaba lentamente hacia las puertas francesas con la ayuda de un miembro del personal, Vittorio indicó con un gesto sutil que Emma se quedara atrás. Cuando se quedaron solos, se inclinó ligeramente hacia adelante y le habló en voz baja. ¿Te preocupas por él? No era una pregunta, pero Emma respondió de todos modos. Sí, me importa. ¿Por qué? Insistió Victoria. Ahora sabes quién es, lo que ha hecho, lo que representa nuestra familia. Emma midió cuidadosamente sus palabras. Veo al hombre, no al legado, al ser humano que necesita ayuda con el tenedor, que se ilumina cuando habla de su difunta esposa. Hizo una pausa. El padre que aún llora la pérdida de su hija y los años perdidos con su hijo. Algo brilló en los ojos oscuros de Victoria antes de ser rápidamente ocultado. Mi padre abandonó el negocio familiar en un momento crítico. Me dejó sola frente a nuestros enemigos, sin explicaciones, sin orientación. Y, sin embargo, observó Emma en voz baja, has movido cielo y tierra para protegerlo desde su regreso. Victoria apretó la mandíbula. Sigue siendo mi padre. La familia es lo primero, dijo Emma, recordando una frase que Antonio repetía a menudo durante sus comidas juntos. Exacto. Victorio estudió su rostro, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Entiendes más de lo que deberías, Emma Pierce. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó con un mensaje. El cambio en su comportamiento fue inmediato, y todo rastro de franqueza desapareció mientras leía el texto. Se levantó bruscamente. Quédate con mi padre, le ordenó, con un tono que no admitía réplica. No salgas de la casa bajo ninguna circunstancia. ¿Qué está pasando? Preguntó Emma, levantándose también. Victoria ya se dirigía hacia la puerta, haciendo una señal al personal de seguridad, que apareció como por arte de magia. Negocios, respondió secamente, y luego se detuvo, volviéndose hacia ella con una gentileza inesperada. Le gustan los cannoli con pistachos. Asegúrate de que la cocina los sirva con el postre. Con eso se marchó, dejando a Emma sola en el enorme comedor. El eco de sus pasos se desvaneció por el pasillo de mármol. Emma se dirigió a la terraza, donde Antonio ya estaba acomodado en una cómoda tumbona, con una manta ligera sobre las piernas a pesar de la suave noche. «¿Mi hijo tiene asuntos urgentes que atender?», preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Emma asintió y se sentó a su lado. Mencionó los cannoli con pistachos para el postre. El rostro de Antonio se iluminó. Se acordaba. Buen chico. Su expresión se volvió más seria. Debes perdonar a Vittorio por su brusquedad, Emma. Lleva una pesada carga. El negocio familiar, dijo Emma con cautela. Los ojos de Antonio, brevemente claros y agudos, como a veces se volvían cuando la emoción superaba su deterioro físico, se fijaron en su rostro. No solo negocios, responsabilidad, protección, para nuestra gente, nuestro territorio. Le tomó la mano. Y ahora para ti. Un escalofrío recorrió a Emma a pesar de la cálida noche. No necesito protección, Antonio. No formo parte de este mundo. La risa del anciano no tenía humor. Te convertiste en parte de él en el momento en que me senté a tu mesa, cara. En el momento en que mi hijo te miró como lo hace. Emma sintió que le subían los colores a las mejillas. ¿Y cómo es eso? Como un hombre que ve agua después de cruzar un desierto, respondió Antonio con sencillez. Como un hombre que ha olvidado que hay cosas hermosas en este mundo feo. La reunión de las 5 familias concluyó bien pasada la medianoche. Emma, agotada por la tensión y la gravedad de la velada, se había retirado a su habitación horas antes, dejando a Vittorio para ultimar los detalles de lo que sin duda sería un asalto coordinado contra el Imperio Donati.
El sueño le era esquivo mientras imaginaba lo que estaba sucediendo en Chicago. Hombres moviéndose entre las sombras, vidas alteradas o acabadas, todo por las decisiones tomadas en aquel ornamentado comedor. Cuando por fin se quedó dormida, sus sueños fueron fragmentados, llenos de rosas negras y puertas pintadas con spray. Se despertó con voces urgentes en el pasillo. El reloj de la mesilla marcaba las 5 de la mañana. Emma se puso una bata y entreabrió la puerta para encontrar la villa sumida en un caos controlado. El personal de seguridad corría por los pasillos. Salvatore gritaba órdenes por teléfono. Los miembros del personal se movían con una urgencia inusual. ¿Qué está pasando?, le preguntó a un guardia de seguridad que pasaba por allí. El hombre dudó, claramente inseguro de si debía compartir la información con ella. Ha habido un incidente, señorita Pierce. Don Castiano ha pedido que permanezca en su habitación. Antes de que pudiera insistir, Vittorio apareció al final del pasillo, con la manga de la camisa rota y una mancha oscura que podría ser sangre o suciedad en la mandíbula. Cuando la vio, aceleró el paso. Debería estar descansando, dijo con voz ronca por el cansancio. ¿Qué ha pasado?, preguntó Emma, fijándose en la tensión de sus hombros y en la furia apenas controlada de sus ojos. ¿Estás herido? No es mía, dijo él, mirando lo que ella confirmó que era sangre en su puño. Los Donati fueron más ingeniosos de lo previsto. Emma lo llevó a su habitación, lejos de las miradas del personal y de los guardias de seguridad. En la intimidad de su suite, le indicó que se sentara en el pequeño sofá. Siéntate, déjame verte. Para su sorpresa, Victoria obedeció, dejándose caer en el sofá con una pesadez poco habitual en ella. De cerca, Emma pudo ver el desgaste que le había causado la noche. Las ojeras más oscuras, un pequeño corte sobre la ceja derecha, su habitual aspecto impecable desaliñado. Los Donati tenían información privilegiada, explicó él mientras Emma mojaba un paño en el baño y volvía para limpiarle el corte. Conocían nuestros movimientos, nuestros horarios. Alguien nos traicionó. La mano de Emma se tensó. Uno de tus hombres. Alguien cercano. Victoria apretó la mandíbula. Perdimos a 3 soldados. Buenos hombres. Emma reanudó la limpieza de la herida. Sus instintos profesionales tomaron el control. Lo siento. Salvatore recibió un disparo, pero no es grave. Está abajo con nuestro médico. Vittorio le agarró la muñeca mientras aplicaba antiséptico en el corte. Intentaron llegar a la villa, Emma. Mientras la acción principal se desarrollaba en el centro, otro equipo atacó esta propiedad. Un escalofrío la recorrió. Antonio está a salvo, le aseguró Victoria, pero estuvo muy cerca. Rompieron el perímetro exterior antes de que los detectáramos. La implicación se posó sobre Emma como agua helada. Mientras ella dormía, unos hombres habían intentado infiltrarse en la finca, hombres que no habrían mostrado piedad si hubieran tenido éxito. ¿Quién?, preguntó en voz baja. ¿Quién os traicionó? Los ojos oscuros de Victoria se encontraron con los de ella, fríos y con una furia que nunca antes había visto en ellos. El consejero de mi padre, Marco, lleva meses, quizá años, pasando información a los Donati. Marco. Emma recordó al hombre mayor que estaba detrás de Antonio en la reunión de las 5 familias, con sus ojos calculadores evaluándola. ¿Pero por qué lo haría? Dinero, poder, venganza. La mano de Victoria se apretó alrededor de la de ella, aunque sin hacerle daño. No importa, no volverá a hacerlo. La firmeza de su tono no requería más explicaciones. Marco había corrido la suerte que esperaba a los traidores en la organización castellaniano. Los Donati estaban heridos, pero no destruidos. Victoriao lo admitió. El propio Salvatore Donati no estaba en ninguno de los lugares que atacamos. Se ha pasado a la clandestinidad. Emma dejó a un lado los suministros de primeros auxilios. Su mente procesaba las implicaciones. ¿Qué pasa ahora? Nos reagrupamos. Reforzamos nuestras defensas. Encontramos a Donati antes de que pueda reconstruir su operación. Vittorio se levantó y se acercó a la ventana para contemplar el amanecer. ¿Y tú te quedas aquí bajo máxima protección? ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó Emma, aunque ya sabía la respuesta. Victoriao se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó ligeramente.
hasta que pueda garantizar tu seguridad fuera de estas paredes. Se quedaron en silencio. La brecha entre sus mundos nunca había sido más evidente que en ese momento. Emma, la estudiante de enfermería cuya mayor preocupación una semana antes habían sido sus próximos exámenes. Vittorio, el señor del crimen que acababa de dirigir un ataque coordinado contra una organización rival. Sin embargo, algo salvaba esa distancia. Algo inexplicable, pero innegable. Una conexión que se había formado rápidamente, pero que era sorprendentemente profunda. Deberías descansar, dijo Emma, con una preocupación profesional que superaba su confusión personal. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Victoriao. ¿Me estás mimando, Emma Pierce? Te estoy evaluando como profesional de la salud, corrigió ella, aunque un ligero rubor tiñó sus mejillas. Y estás mostrando claros signos de agotamiento. Victoriao se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera oler los débiles rastros de su colonia bajo los olores menos agradables de las actividades de la noche. Tengo responsabilidades que no pueden esperar. Mi padre necesita que le informen. Hay que revisar los protocolos de seguridad. Hay que notificar y atender a las familias de nuestros caídos. Emma reconoció en sus dos ojos el peso del liderazgo, la carga de la responsabilidad por las vidas que tenía bajo su protección. Al menos déjame volver a revisar ese corte dentro de unas horas. Puede que necesite puntos. Vittorio asintió y levantó la mano para tocarle la mejilla con una delicadeza inesperada. Sigues sorprendiéndome, Emma. La mayoría de las mujeres se pondrían histéricas al saber que unos asesinos casi irrumpen en su dormitorio. Sin embargo, aquí estás, preocupada por un rasguño en mi frente. Yo no soy como la mayoría de las mujeres, respondió inconscientemente, inclinándose hacia su mano. No, asintió él suavemente. No lo eres. Por un momento, el aire entre ellos se cargó de posibilidades. Emma era muy consciente de su proximidad, del calor de su mano contra su piel, de la intensidad de sus ojos oscuros mientras la miraban. Entonces, su teléfono vibró, rompiendo el hechizo. Vittorio comprobó el mensaje y su expresión volvió inmediatamente a la del jefe mafioso controlado. Tengo que irme. Quédate en tu habitación hasta que envíe a alguien a buscarte. La villa está segura ahora, pero quiero que todo el personal no esencial mantenga un perfil bajo. Después de que él se marchara, Emma se dejó caer en el borde de la cama, con las emociones revueltas en su interior. El miedo por lo cerca que había estado el peligro, el alivio de que tanto Vittorio como Antonio estuvieran a salvo y algo más complicado. Un creciente apego por un hombre cuyo mundo funcionaba con reglas tan diferentes a las suyas que deberían ser irreconciliables. Horas más tarde, unos suaves golpes despertaron a Emma de un sueño intranquilo. Antonio estaba en la puerta, apoyándose pesadamente en su bastón, pero insistiendo en visitarla él mismo. Necesitaba ver que estabas ilesa, explicó mientras ella le ayudaba a sentarse en una silla. Lo de anoche fue una desgracia. Vito me ha hablado de Marco, dijo Emma, estudiando el rostro del anciano en busca de su reacción. El dolor se reflejó en el rostro de Antonio. 27 años. Estuvo a mi lado en todo momento. Las guerras con la familia Genoves, la muerte de mi esposa, la enfermedad de mi hija. Sacudió la cabeza lentamente. Nunca lo sospeché. ¿Por qué te traicionaría después de todo este tiempo? Los ojos grandes de Antonio se encontraron con los de ella. ¿Por ti, cara? Emma lo miró sin comprender. Yo ni siquiera lo conocía antes de la reunión. No a ti personalmente, aclaró Antonio. Lo que representas cambia la posibilidad de que Victoriao elija un camino diferente. Suspiró profundamente. Marco era el artífice de las operaciones más tradicionales de nuestras familias. Veía el interés de mi hijo por ti como una amenaza para ese legado. Emma intentó procesar esa información. Pero yo solo soy un catalizador, Antonio, con delicadeza. Lo reconozcas o no, has cambiado a mi hijo. Le has hecho cuestionar ciertos aspectos de nuestro mundo. Marco lo vio como una debilidad. Los Donati lo explotaron. Antes de que Emma pudiera responder, Salvatore apareció en la puerta, con el brazo izquierdo en cabestrillo y expresión sombría.
Señor Down, han encontrado a Donati. Solicita una reunión. Antonio se enderezó, pareciendo de repente más el poderoso Down de años atrás que el hombre enfermo de las últimas semanas. En terreno neutral, la antigua catedral del centro. En una hora. Antonio asintió con decisión. Dile a mi hijo que prepare el coche. Padre, no puedes estar pensando en serio. Utorio apareció detrás de Salvatore, con el rostro ensombrecido por la preocupación. No es negociable. Antonio lo interrumpió. Si Salvatore Donati quiere reunirse, nos reuniremos. Esto termina hoy. Emma observó el intercambio con creciente alarma. Es obviamente una trampa. Los tres hombres se volvieron hacia ella, aparentemente habiendo olvidado su presencia. La expresión de Antonio se suavizó. Quizás, pero a veces la única manera de avanzar es atravesando el fuego. 40 minutos más tarde, Emma estaba de pie en el gran vestíbulo de la villa, observando cómo Vittorio revisaba su arma antes de ocultarla bajo su impecable chaqueta. A pesar de sus protestas, Antonio había insistido en asistir a la reunión, y donde fuera Antonio, Vittorio le seguiría. Esto es una locura, dijo Emma en voz baja cuando Victoria se acercó a ella. ¿Sabes que están tramando algo? Por supuesto que sí, asintió él, con voz tranquila a pesar de la tensión que irradiaba. Pero nosotros también. Emma le miró a la cara y no encontró miedo, sino una determinación resuelta. Ten cuidado. Victoriao se llevó la mano a la mejilla cobriza, con un gesto más íntimo de lo que cabría esperar dada su breve relación. Volveré contigo, Emma Pierce. Te lo prometo. Cuando la comitiva de los Castellaniano desapareció por el largo camino de entrada, Emma regresó a la biblioteca, donde la habían recibido por primera vez en Villa Castellano. La gran mansión estaba inquietantemente silenciosa, ya que la mayoría de los guardias de seguridad habían acompañado a los dones a su reunión. Intentó distraerse con libros, con la televisión, con cualquier cosa que le permitiera dejar de pensar en el enfrentamiento que estaba teniendo lugar en el centro de la ciudad. Nada funcionó. Sus pensamientos seguían fijos en Vittorio, en su promesa de volver, en la innegable conexión que crecía entre ellos, a pesar de todos los argumentos racionales en contra. El sonido lejano de los rotores de un helicóptero la atrajo hacia la ventana. Un helicóptero negro dio una vuelta alrededor de la finca y luego descendió hacia el helipuerto situado en el extremo más alejado de la propiedad. Emma observó, y su confusión se convirtió en alarma cuando hombres con equipo táctico salieron del helicóptero. No eran hombres de Castellano. La reunión con Donati había sido exactamente lo que ella temía, una distracción. Y ahora estaba sola en una villa casi vacía, mientras intrusos armados irrumpían en la propiedad. La luz de la mañana se filtraba por las ornamentadas ventanas de Villa Castellano cuando Emma se despertó en un entorno desconocido. Por un momento, la desorientación se apoderó de ella. Las sábanas de seda y las dimensiones palaciegas de la habitación de invitados le recordaban claramente que estaba lejos de su modesto apartamento. La noche anterior volvió a su mente. La repentina partida de Victoriao, su advertencia de que permaneciera en la finca, los crípticos comentarios de Antonio sobre su nueva conexión con su peligroso mundo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Señorita Pierce, el desayuno se servirá en 30 minutos. Don Vittorio solicita su presencia. Después de que el miembro del personal se marchara, Emma investigó el armario y encontró ropa de diseño exactamente de su talla, toda con las etiquetas aún puestas. La invasión de privacidad necesaria para obtener sus medidas quedó eclipsada por el asombroso valor del vestuario. Eligió el conjunto más sencillo, unos vaqueros oscuros y un jersey de cachemira color crema, y bajó las escaleras, recorriendo los laberínticos pasillos de la mansión, hasta encontrar la terraza este. Victoriao estaba sentado solo en una mesa de cristal repleta de comida para el desayuno, leyendo algo en una tableta que dejó a un lado en cuanto ella apareció. Llevaba un traje gris oscuro con una camisa negra de cuello abierto y tenía un aspecto impecable. Solo las tenues ojeras bajo sus ojos delataban una noche de insomnio. «Buenos días», dijo, levantándose brevemente cuando ella se acercó. «Espero que hayas dormido bien».
Tan bien como cabía esperar, respondió Emma, sentándose frente a él. ¿Dónde está Antonio? Todavía descansando. Su medicación le provoca somnolencia. Victoria le sirvió café de una cafetera plateada. Se unirá a nosotros más tarde. Emma aceptó el café, pero no tocó la comida. ¿Vas a contarme lo que pasó anoche? La expresión de Victoria permaneció impasible, pero algo en sus ojos se endureció. La familia Donati dio su primer paso significativo. 3 de sus socios intentaron violar nuestro territorio, dijo Emma cuando él no continuó. No volverán a intentarlo, respondió él con voz desprovista de emoción. Emma dejó la taza sobre la mesa. ¿Lo sabéis? No queréis conocer los detalles, la interrumpió Victoria. Confía en mí. Se produjo un tenso silencio entre ellos. Emma lo observó, tratando de conciliar al hombre culto y elocuente que compartía el desayuno con ella con las implicaciones de lo que había sucedido. ¿Por qué sigo aquí?, preguntó finalmente. Dijiste que tendrías hombres vigilándome, no que me convertiría en una huésped permanente. Victoria se recostó en su silla y la miró pensativamente. La situación se ha agravado más allá de lo que puede resolver una vigilancia discreta. La familia Donati ahora sabe de ti, no solo como alguien que sirvió a mi padre, sino como alguien bajo la protección de Castellaniano. Y eso me convierte ¿en qué? En un objetivo, en una baza, corrigió él. Creen que hacerte daño nos haría daño a mi padre y a mí. Emma contuvo el aliento ante la implicación. ¿Sería así? La mirada de Vittorio era inquebrantable. Sí, la simple admisión flotó en el aire entre ellos, mucho más significativa de lo que su única sílaba podría sugerir. Tengo que llamar al hospital, dijo ella cambiando de tema. Ya me he encargado de tu rotación clínica, la interrumpió Vittorio. Baja médica, emergencia familiar. Tus profesores se mostraron muy comprensivos. Emma lo miró fijamente. Has hablado con mis profesores sin mi permiso. Mi gente lo ha hecho con la documentación adecuada. Ante su expresión de indignación, añadió, tu educación no se verá afectada, Emma. Cuando esto se resuelva, volverás con las adaptaciones necesarias para completar tus requisitos. ¿Cuándo se resolverá esta disputa sangrienta con la familia Donati? Emma negó con la cabeza, incrédula. ¿Y cuánto tiempo llevará eso? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Victoria apretó la mandíbula. Ni años, ni siquiera meses, si yo puedo evitarlo. El statu quo se ha roto. El regreso de mi padre les ha obligado a actuar. La situación se resolverá de una forma u otra muy pronto. Y hasta entonces, ¿qué soy una prisionera aquí? Una invitada protegida, corrigió Victoriao, suavizando ligeramente el tono. Con acceso total a la finca, los terrenos, todo lo que necesites, excepto mi libertad, respondió Emma con dureza. Victorio dejó la taza con deliberada precisión. ¿Prefieres la libertad con el riesgo constante de que te capture la familia Donati? No serían amables, Emma. Te utilizarían para obtener información, para presionar a mi padre y dañar a nuestra organización. La frialdad con la que expuso su posible destino hizo que Emma sintiera un escalofrío. ¿Y qué te hace pensar que tengo información que merezca la pena obtener? No importa lo que sepas, explicó Victorio con voz sombría. Lo que importa es lo que ellos creen que sabes. Lo que importa es que hacerte daño sería hacer daño a Antonio. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de ella y en los míos. Antes de que Emma pudiera responder, se abrieron las puertas de la terraza y apareció Antonio, ayudado por su enfermera. Tenía el rostro ceniciento y los pasos vacilantes, pero sus ojos se iluminaron al ver a Emma. Ahí está, dijo, con una voz más fuerte de lo que sugería su aspecto. Aún aquí, a pesar de la terrible hospitalidad de mi hijo, estoy segura. Emma se levantó para ayudarlo a sentarse, notando cómo Victoriao observaba la interacción con intensa atención. Tu hijo ha sido un perfecto caballero, le aseguró a Antonio, aunque su tono tenía un toque de ironía que no pasó desapercibido para Victoriao. Mentirosa. Antonio se rió entre dientes, acomodándose en su silla con una mueca, pero amable como siempre.
Miró a ambos. ¿Han estado hablando de mi tratamiento? Emma aprovechó la oportunidad para dirigir la conversación hacia un terreno más seguro. El Lavopera debería ayudar con los temblores, pero hay que tener en cuenta los efectos secundarios. Náuseas, mareos, a veces alucinaciones visuales. Ya he experimentado alucinaciones, bromeó Antonio. Ayer me pareció ver a mi hijo sonriendo. Es claramente imposible. La expresión de Victoriao siguió siendo seria, aunque un destello de diversión se reflejó en sus ojos. Quizás Emma saca lo mejor de mí, padre. Lo único que sacaría lo mejor de ti es que la familia Donati se fuera de Chicago para siempre, respondió Antonio, con un tono ligero que contradecía el peso de sus palabras. El teléfono de Vittorio vibró. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. Disculpadme, dijo, levantándose. Hay asuntos que requieren atención inmediata. Después de salir de la terraza, Antonio se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Mi hijo lleva el peso de toda nuestra familia sobre sus hombros. Lo lleva desde que tenía 26 años, cuando yo desaparecí. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Emma. Era la pregunta que se había estado haciendo desde que supo de su complicada historia. La mano curtida de Antonio tembló al alcanzar su taza de café. Para protegerlo. Aunque él no creería que algunos enemigos no se pueden combatir de frente, Emma, a veces la única forma de derrotarlos es darles lo que creen que quieren, que era apartarme del poder. El imperio castellano vulnerable bajo un nuevo liderazgo. Una sonrisa triste tocó sus labios. Subestimaron a mi hijo. En un año había consolidado el poder de forma más eficaz que yo en 2 décadas. Emma asimiló esto, tratando de conciliar la descripción clínica de lo que debió de ser una sangrienta consolidación del poder con el hombre que acababa de servirle el café con modales impecables. Pero ahora has vuelto, observó ella. ¿Por qué? Los ojos de Antonio, brevemente claros y agudos, se encontraron con los de ella. Porque la fase final requiere mi presencia. Los Donati creen que mi regreso es señal de debilidad en nuestra familia. División entre padre e hijo. Él negó con la cabeza. Otro error de cálculo por su parte. ¿La fase final de qué?, insistió Emma. Eliminar un cáncer que ha azotado Chicago durante generaciones, respondió Antonio, y luego añadió rápidamente cuando Victoria regresó. Pero basta de charla sombría. Cuéntame sobre tu programa de enfermería. Más tarde esa tarde, el teléfono de Emma vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió por reflejo y casi se le cae el teléfono del susto. La imagen mostraba su edificio de apartamentos, con una X roja pintada con spray en su puerta. El mensaje debajo decía, «Los castellanos no pueden protegerte para siempre, enfermera». Antonio se inclinó, con el rostro ensombrecido al ver la pantalla. «Vittorio», llamó, con una voz repentinamente más fuerte, que resonó por todo el recinto con una potencia sorprendente. Toro apareció a su lado en cuestión de segundos, flanqueado por los guardias de seguridad. Sin decir palabra, Emma le entregó el teléfono. Su expresión no cambió mientras estudiaba la imagen, pero la temperatura a su alrededor pareció bajar 10 de grados. «Averigua cómo han conseguido este número», ordenó a uno de sus hombres, «y envía un equipo a su edificio inmediatamente». «Es demasiado tarde para eso», dijo Emma en voz baja. «Ya han estado allí, saben dónde vivo». Los ojos de Vittorio se encontraron con los de ella y por primera vez vio en ellos un miedo crudo. No por él mismo, sino por ella. «Ahora lo entiendes», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «¿Por qué no puedes irte?» Emma asintió lentamente, asimilando por fin la realidad de su situación. «Sí». Antonio le apretó la mano, con los ojos llenos de pesar. «Lo siento, cara. Nunca quise traer esta oscuridad a tu vida». «No es culpa tuya», le aseguró Emma, aunque los tres sabían que no era del todo cierto. Victoria le entregó su teléfono a uno de sus hombres. Nuevo dispositivo, nuevo número, completamente seguro. Se volvió hacia su padre. «Tenemos que acelerar los plazos. Se están moviendo más rápido de lo que esperábamos». Antonio asintió con gravedad. «Entonces es hora de convocar la reunión». «¿Qué reunión?», preguntó Emma mirando a ambos.
La expresión de Victoriao era sombría, pero decidida. Las 5 familias. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Esa noche, Emma se asomó a la ventana de su dormitorio y vio una procesión de coches de lujo que se detenían en la entrada. De ellos salieron hombres con trajes caros, cada uno flanqueado por su seguridad, y cada uno fue recibido con formal respeto por el segundo al mando de Victoriao, Salvatore. Llamaron a la puerta. Una joven sostenía una bolsa de ropa. Don Castellano solicita su presencia en la cena. Dentro de la bolsa, Emma encontró un elegante vestido negro. Conservador pero favorecedor, claramente caro, pero sin ostentación. El mensaje era claro. Victoriao quería que ella estuviera presente en esta reunión. Quería que causara una impresión específica. 20 minutos más tarde, Emma bajó la gran escalera y encontró a Victoria esperando al pie de la misma, resplandeciente con un traje negro con sutiles rayas diplomáticas. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver su aspecto. «Estás preciosa», dijo, con una voz tan baja que solo ella podía oír. «Parece que vas a la guerra», respondió ella. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La percepción moldea la realidad. Esta noche necesito proyectar fuerza absoluta. ¿Y qué estoy proyectando?, preguntó Emma mientras él le ofrecía el brazo. Los ojos oscuros de Vittorio se encontraron con los de ella. Que la familia Castellano protege a los suyos. La implicación le provocó un escalofrío mientras colocaba la mano sobre su brazo. «Yo no soy de tu familia». «¿No lo eres?», murmuró él, conduciéndola hacia el comedor. «Has compartido nuestro pan, has dormido bajo nuestro techo, has sido blanco de nuestros enemigos». Su voz se hizo aún más baja. «Has empezado a preocuparte por un hombre castellano, quizá por 2». Entraron en el comedor, donde 5 hombres estaban sentados alrededor de una enorme mesa, cada uno con sus consejeros de pie detrás de sus sillas. Antonio ocupaba la cabecera de la mesa, con un aspecto sorprendentemente fuerte y autoritario a pesar de su enfermedad. Emma se dio cuenta de que era una actuación para impresionar a las otras familias. Todas las miradas se volvieron hacia ellos cuando entraron. Emma sintió el peso de sus miradas, curiosas, sospechosas y, en algunos casos, apenas disimuladas. «Caballeros», dijo Vittorio con voz autoritaria, «les presento a Emma Pierce, que está bajo la protección total de la familia Castellano». Mientras los murmullos se propagaban alrededor de la mesa, Emma se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que quizá no hubiera vuelta atrás. En ese momento, ante las 5 familias que gobernaban los bajos fondos de Chicago, Victoriao había declarado lo importante que era ella para él, y su padre había pintado un blanco más grande en su espalda, al tiempo que la envolvía en la formidable armadura de la protección de los Castellano. Los ojos de Antonio se encontraron con los de ella al otro lado de la sala, con una mezcla de aprobación y preocupación en su mirada. «Ven, siéntate». Vittorio la guió hasta una silla entre él y su padre, la posición de mayor honor y protección. El más anciano de los dones visitantes, un hombre de cabello blanco y rostro curtido como el cuero, se inclinó hacia adelante. «Así que esta es la mujer en la que los Donati están tan interesados, a la que amenazaron directamente». «La misma», confirmó Antonio, con una voz más fuerte de lo que Emma había oído en semanas. Una sanadora que mostró amabilidad a un anciano sin saber quién era. Los Donatis utilizarían esa compasión en nuestra contra. La tensión en la sala era palpable mientras el silencio se prolongaba tras las palabras de Antonio. Emma sintió el peso de las miradas evaluadoras de todos los hombres poderosos que rodeaban la mesa. Vittorio permaneció impasible a su lado, pero ella podía sentir la tensión en su brazo. «Los Donati han cruzado la línea», declaró Vittorio, con voz tranquila pero cargada de autoridad. «Amenazar a un civil inocente, un profesional sanitario que simplemente mostró amabilidad hacia un anciano. Esto viola nuestro código». Un hombre corpulento, en el extremo opuesto de la mesa, soltó una risa seca. «¿Código? ¿Desde cuándo los castellanos se preocupan por los códigos cuando se trata de expandir su territorio?» «Desde siempre, Gianetti», respondió Antonio, inclinándose hacia adelante. Sus ojos, aunque en un rostro envejecido,
Brillaban con la misma intensidad que Emma imaginaba que tenía décadas atrás. La diferencia es que nosotros entendemos que el código evoluciona. Los Donatis no. Un tercer hombre más joven que los otros Dons, pero con cicatrices visibles en el rostro, envolvió los nudillos en la mesa. Me interesa más saber por qué Antonio Castellaniano ha regresado de entre los muertos precisamente cuando los Donatis comenzaron a hacer movimientos en los muelles occidentales. Emma observó cómo Vittorio y Antonio intercambiaron una breve mirada, una comunicación silenciosa que parecía confirmar algo entre ellos. «Caballeros», comenzó Vittorio, haciendo un gesto a uno de sus hombres para que trajera una carpeta. «Déjenme mostrarles por qué he convocado esta reunión». Se distribuyó el contenido de la carpeta: documentos, fotografías, transcripciones de conversaciones. Emma vislumbró imágenes de muelles, almacenes y rostros que no reconocía, pero por la forma en que reaccionaron los capos, levantando las cejas, endureciendo el rostro y murmurando palabrotas en italiano, el impacto fue innegable. «Los Donatis no solo compiten por el territorio», explicó Vittorio. «Han establecido una alianza con el cártel de Sinaloa para utilizar nuestros muelles y rutas de distribución para algo que todos acordamos mantener fuera de Chicago hace 3 generaciones. Heroína», murmuró el mayor de los Don, con el rostro pálido. «Peor aún», corrigió Antonio, con la voz ahora más débil, pero aún con autoridad. «Fentanilo tan potente que un solo envío podría devastar barrios enteros. Tan potente que podría matar accidentalmente a niños». Emma lo entendió entonces. A pesar de todas las actividades delictivas en las que seguramente participaba la familia, había líneas que no cruzaban, límites autoimpuestos que definían su retorcida versión del honor. «Mi desaparición», continuó Antonio, «fue calculada. Sabíamos que los Donatis se estaban infiltrando en nuestra organización. En lugar de iniciar una guerra abierta que destruiría a todas nuestras familias, me retiré. Permití que Vittorio consolidara su poder mientras yo trabajaba en las sombras, rastreando la conexión de los Donati con su origen». El hombre con cicatrices cruzó los brazos. «¿Y cómo encaja la enfermera en todo esto?». Emma sintió que Victoria se tensaba a su lado. «Una coincidencia», respondió Antonio antes de que Victoria pudiera hablar, «pero una coincidencia bendita. La señorita Pierce no tenía ni idea de quién era yo cuando empezó a ayudarme en el restaurante. Su compasión era genuina». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Me recordó por qué hacemos lo que hacemos, por qué protegemos nuestras comunidades, nuestras familias. «Los Donati la amenazaron porque se dieron cuenta de que era importante para mí», añadió Vittorio. «Cuando descubrieron a quién visitaba mi padre regularmente, asumieron erróneamente que ella era nuestra informante. En ese momento, las puertas del comedor se abrieron de golpe. Salvatore entró corriendo, con el rostro tenso. «Don Castellaniano, tenemos un problema. Se han visto coches de los Donati acercándose por las puertas este y oeste». Los guardias se pusieron inmediatamente en posición defensiva. «Es una violación directa», gruñó Gianetti. «Atacar durante una reunión de las 5 familias». Vittorio se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Se volvió hacia Emma y le tomó las manos. «¿Confías en mí?». Ella dudó solo un segundo antes de asentir. «Sí, bien». Él sonrió levemente y se volvió hacia los otros dones. «Caballeros, parece que Carlo Donati ha decidido ahorrarnos la molestia de convocarlo. Salvatore, ejecuta el protocolo Bubius». Emma observó la transformación instantánea de la mansión. Los paneles se deslizaron y revelaron armas. Los hombres se movieron con eficiencia militar a posiciones estratégicas, y Antonio fue rápidamente escoltado por 2 hombres. «Emma, ven conmigo», le indicó Vittorio, guiándola desde el comedor a través de un pasillo que ella no había notado antes. «Este siempre fue el final, padre», le dijo a Antonio, que caminaba con dificultad delante de ellos. La astuta sonrisa de Antonio volvió a aparecer. «No es exactamente como lo habíamos planeado, pero quizás sea mejor. Ahora tenemos testigos de las 5 familias». Llegaron a una sala de seguridad reforzada con monitores que mostraban todos los ángulos de la propiedad. Emma observó, horrorizada y fascinada, cómo unos coches negros irrumpían por las puertas y salían hombres armados.
No te preocupes, dijo Vittorio en voz baja. Hoy no morirá nadie que no merezca morir. Una figura salió del coche central, un hombre de mediana edad con el pelo plateado impecablemente peinado y vestido con un traje azul marino. Carlo Donati, murmuró Antonio estudiando el monitor. Siempre tan arrogante y siempre tan predecible, añadió Vittorio. Pulsó el botón de una consola. Bienvenido a la propiedad Castellano, Don Donati. Sus armas no serán necesarias en el monitor. Carlo miró a su alrededor buscando el origen de la voz. Salga, Castellano, acabemos con esto de una vez por todas. Con mucho gusto, respondió Vittorio a través del sistema. Pero primero, permítame mostrarle a usted y a sus hombres lo que hemos descubierto. En los monitores externos, grandes pantallas descendieron de los árboles y las fachadas mostrando las mismas pruebas que se habían presentado a los capos, pero ahora con añadidos. Fotografías de Carlo Donati reuniéndose con miembros del cártel, transcripciones de conversaciones sobre rutas de drogas y, lo más devastador, imágenes de laboratorios donde niños trabajaban procesando productos químicos. ¿Qué es esto?, preguntó Emma, horrorizada. La razón por la que hay que erradicar a los Donati, respondió Antonio, con voz débil, pero llena de odio. No solo traen drogas mortales a nuestras calles, sino que utilizan mano de obra infantil para procesarlas. Afuera, Emma vio a los otros capos salir de la mansión, todos mirando las pantallas con expresiones endurecidas. Incluso los hombres de Donati parecían perturbados. Algunos bajaban sus armas y miraban a su jefe con una nueva desconfianza. Ahora, Carlo, resonó la voz de Vittorio a través de los altavoces externos. Tienes dos opciones: rendirse al juicio de las 5 familias o no necesitaría completar la amenaza. Carlo, viéndose abandonado incluso por sus propios hombres ante la evidencia irrefutable, sacó una pistola. Pero antes de que pudiera apuntar, 5 disparos simultáneos lo alcanzaron, no de los hombres de Castellano, sino de los representantes de cada una de las otras familias. Emma jadeó, apartándose de la pantalla. Vittorio le sostuvo suavemente la cara entre las manos. Se acabó, dijo en voz baja. Una vida perdida, pero miles salvadas. Niños que nunca tendrán que trabajar en esas condiciones. Familias que nunca perderán a sus seres queridos por culpa de las drogas. Antonio se acercó, con un aspecto realmente frágil ahora que ya no necesitaba aparentar ser fuerte. Emma, dijo, tomándole una de las manos. Cuando te conocí en el restaurante, no tenía ni idea del papel que ibas a desempeñar. Pero ahora entiendo que no fue una coincidencia. Algunos lo llamarían destino. Afuera, los hombres de Vittorio ya estaban tomando el control de la situación, desarmando a los hombres restantes de Donati mientras los otros capos se reunían, aparentemente para discutir la redistribución del territorio de Donati. 3 días después, Emma se sentó en la terraza junto a Antonio, contemplando el amanecer. Sus temblores habían empeorado. El estrés de los últimos días le estaba pasando factura. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella, ajustándole la manta sobre las rodillas. Ahora, respondió Antonio, comienza el verdadero trabajo de Vittorio. Limpiar la organización Donati y garantizar que las familias permanezcan unidas en su compromiso contra las drogas duras. ¿Y yo qué?, preguntó Emma, planteando la pregunta que había estado evitando. Eso depende totalmente de ti, respondió Vittorio, apareciendo en la terraza con 3 tazas de café. Le entregó una a Emma y sus dedos se tocaron brevemente. Puedes volver a tu vida. Un apartamento nuevo, por supuesto. Seguridad discreta hasta que todo se calme. Termina tus estudios de enfermería. No vuelvas a vernos nunca más si lo prefieres. Emma observó a los 2 hombres, al anciano quebrantado, cuyos ojos aún brillaban con astuta inteligencia, y al más joven, cuyo poder era evidente en cada movimiento controlado, pero que ahora la miraba con innegable vulnerabilidad. ¿Y la otra opción?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Una sutil sonrisa tocó los labios de Victoria. La familia Castellaniano siempre ha necesitado una buena enfermera. Y un corazón compasivo, añadió Antonio, con los ojos arrugados por una sonrisa para equilibrar nuestros instintos más duros. Emma tomó un sorbo de café, considerando que había visto lo peor de este mundo en las últimas semanas: violencia, poder,
manipulación. Pero también había sido testigo de lealtad, protección y, extrañamente, una forma distorsionada de justicia. La escuela de enfermería comienza en 2 semanas, dijo finalmente. Tengo la intención de graduarme con honores. Victoriao asintió, respetando su falta de respuesta. Anne continuó, mirándolo directamente a los ojos. Antonio necesitará cuidados continuos para su Parkinson avanzado. Alguien que conozca su condición y su historia. El alivio en el rostro de Antonio era evidente, pero fue la expresión de Vittorio la que le llamó la atención. Una combinación de sorpresa, gratitud y algo más profundo que ella aún no estaba preparada para nombrar. Los castellanos protegen a su familia, dijo en voz baja. Emma asintió con la cabeza, contemplando cómo el amanecer iluminaba los terrenos de la finca, y la familia cuida de los suyos.